Ahora veamos conceptos importantes como peligro, riesgos y controles de riesgo. Peligro es toda situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente. Y control de riesgos es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Estos controles se orientan a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Al lado derecho de la pantalla tenemos una imagen donde se ve un ejemplo de la diferencia entre peligro versus riesgo. Un peligro es algo que tiene el potencial de causarte un daño. Por ejemplo, un tiburón en el mar es un peligro. Y el riesgo es la probabilidad de que un peligro te cause un daño. Por ejemplo, nadar con un tiburón es un riesgo. Por las características del sector, hay ciertos riesgos que suelen ocasionar la mayor parte de los accidentes. Es por eso que vamos a mencionar los riesgos más comunes que tenemos en las actividades que desarrollamos. 1. Caídas. Las caídas pueden ser de varios tipos, como las caídas a distinto nivel, que ocurren especialmente en la realización de trabajos en tejados, techos, huecos exteriores, interiores, escaleras o andamios. También son frecuentes las caídas al mismo nivel. Estas son provocadas por tropezones, por pisar en terreno inestable o por resbalones. 2. El riesgo eléctrico. En telecomunicaciones y por las características del servicio, hace que se tenga un riesgo especial con respecto a las instalaciones eléctricas existentes. Estas instalaciones suelen estar a menudo al aire libre y comúnmente cerca. Todo esto hace que haya mayores probabilidades de un accidente que en otros sectores económicos. 3. Atropellos o afectaciones a terceros. Por el tipo de las actividades realizadas para prestar servicios en el sector de telecomunicaciones y electricidad, es muy común el riesgo de atropellos o afectaciones a terceros. Esto quiere decir que el riesgo de atropello o afectaciones lo tienen tanto el personal propio, el cliente o personas ajenas a la actividad. 4. Caída de objetos. Este tipo de accidentes pueden deberse a la caída de elementos debido a la inestabilidad de la estructura. Aquí entrarían las caídas de materiales, caídas de herramientas, ferretería, etc. Por ello, siempre es necesario una buena colocación de estos materiales. 5. Falta de orden y limpieza. Muchos accidentes se producen por golpes y caídas que podrían haberse evitado en un ambiente ordenado y recogido. A menudo, un suelo resbaladizo o materiales fuera de sitio son los que provocan estos daños. ¿Cómo controlar estos riesgos? Para controlar estos riesgos tenemos que utilizar la jerarquía de controles. Esta jerarquía se trata de establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos utilizando la siguiente prioridad en los controles. Primero, eliminar la fuente de peligro y riesgos. Segundo, sustituir dicha fuente de peligros y riesgos por procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. Tercero, utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo. Cuarto, utilizar controles administrativos, incluyendo la formación. Y quinto, utilizar equipos de protección personal adecuados. Como te puedes percatar, existen 5 prioridades al momento de controlar los riesgos y peligros, siendo el primero, en este caso la eliminación, el más efectivo de estos controles y dejando al EPP en quinto lugar. Esto principalmente porque el EPP no evita que los accidentes sucedan, pero sí disminuye su impacto en las lesiones. Vamos a hablar más acerca de esto adelante en la capacitación. Veamos ahora una explicación de la aplicación de peligros, riesgos y controles. Habíamos mencionado en una imagen anterior un ejemplo de peligro como la presencia de tiburones en el mar y como riesgo el ataque de tiburones. Un ejemplo de las medidas de control que podemos aplicar las tenemos en las siguientes imágenes de abajo. Como número 1 está la eliminación, que sería eliminar los tiburones del mar. Como número 2 está la sustitución, que sería reemplazarlo por otros riesgos, en este caso se ve en la imagen unos delfines. Como número 3 está el control de ingeniería, que en este caso la imagen nos muestra la barrera o caja de metal que impide que los tiburones ataquen a la persona.
Como número 4 está el control administrativo, que sería el uso de carteles de advertencia del peligro. Y como número 5 tenemos la protección personal, donde podemos apreciar que la persona está con una especie de armadura, pero que de todos modos lo deja propenso a sufrir el ataque. Como puedes apreciar en la imagen, los controles más efectivos van desde la eliminación hasta el control de ingeniería, y los menos efectivos son los administrativos y el EPP. Veamos otro ejemplo aplicativo de la jerarquía de controles. Imaginemos que tenemos como tarea la excavación de un túnel para la extracción de materiales o minerales, así como se puede apreciar en la imagen superior izquierda. El peligro que tenemos presente es el material en la parte superior de nosotros. El riesgo sería el derrumbe del material que se encuentra en la parte superior. A continuación veamos unos ejemplos de la aplicación que se le puede dar según la jerarquía de controles. Como eliminación, en este caso podríamos proceder a derrumbar dicho material para evitar que nos caiga encima. Como sustitución, podemos evitar realizar el trabajo nosotros mismos, reemplazando al trabajador por un robot que realice este tipo de actividad. Como control de ingeniería, podemos utilizar barreras metálicas, como puntales de metal que sostengan el techo de este material y así evitar que se derrumbe encima de nosotros. Como control administrativo, podemos establecer procedimientos de trabajo seguro, utilizar señales de advertencia, capacitar al personal, etc. Y como APP podemos colocar en el trabajador un casco u otros implementos que le protejan la cabeza de lesiones. Ya hemos explicado en el ejemplo anterior que los controles más efectivos van desde la eliminación hasta los controles de ingeniería, y los menos efectivos son los controles administrativos y el EPP. Pero cabe resaltar también que los dos primeros controles, en este caso el control de eliminación y sustitución, son los más difíciles y raros de implementar, porque en la mayoría de los casos es poco común llegar a eliminar o sustituir un peligro. Lo más efectivo que podemos usar son los controles de ingeniería. Como ejemplo de controles de ingeniería tenemos las guardas que se utilizan en los equipos de poder, los controles a distancia que son muy comúnmente usados en las grúas torre y que evitan la exposición del trabajador a los riesgos de altura, los equipos de ventilación que se utilizan para mantener los ambientes ventilados, los extractores de humos y polvos que se utilizan en los trabajos en espacios confinados, entre muchos otros que se pueden apreciar en diversas actividades del sector. Como ejemplo de controles administrativos tenemos el ATS, el PETAR, el procedimiento de trabajo seguro, las señalizaciones, etc. Veamos ahora acerca del uso de los EPPs. Cabe mencionar que a pesar de estar en el quinto lugar de la jerarquía de controles, el uso de los EPPs es uno de los controles más efectivos utilizados actualmente, así que debemos recalcar siempre la importancia de su correcto uso y cuidado. Hay que recordar también que el EPP no evita los accidentes, pero disminuye el impacto de las lesiones que provocan los accidentes. De nada sirve también el uso de estos implementos de protección personal si no se usan correctamente. Tampoco nos ayuda a disminuir las lesiones si el EPP se encuentra en malas condiciones, ya sea por el almacenamiento y o cuidado inadecuado que se le brinde. Todos sabemos qué es el equipo de protección personal y todos sabemos que debemos usarlo. Sin embargo, algunas veces se nos olvida o usamos el equipo incorrectamente y nos lastimamos. Para protegerse de las lesiones, use equipo de protección personal o EPP. Las diferentes partes de su cuerpo y los diferentes tipos de riesgos requieren de formas diferentes de EPP. Este programa de capacitación cubrirá la protección ocular y para la cara, la protección auditiva, la protección para la cabeza, la protección para las manos y la protección para los pies. Y siempre recuerde que usar el equipo de EPP equivocado o usarlo de forma incorrecta es peligroso para su salud. ¿Cómo puede saber cuál protección es la adecuada para usted? Vamos a averiguarlo. El profesional de salud y seguridad de su instalación identifica los riesgos en su área de trabajo. Luego se le proporciona el EPP adecuado para protegerle de esos peligros y se le capacita sobre el uso y cuidado de este.
pero depende de usted usar el EPP. A continuación se proporcionan algunas reglas básicas del EPP. 1. Use el equipo correcto para el trabajo correcto y úselo correctamente. 2. Inspeccione el EPP en busca de daños antes y después de usarlo. 3. Limpie el EPP después de su uso. 4. Reemplace el equipo que esté defectuoso. 5. Siga las reglas de su instalación en todo momento. El EPP más común que usará en el trabajo son los artículos que protegen sus ojos, cara, oídos, cabeza, manos y pies. Veremos cada uno de estos tipos de protección. Equipos de protección personal. El uso del equipo de protección personal es una medida eficaz para la propia seguridad, debiendo usarse con el mayor cuidado posible. El equipo de protección personal evitará numerosos accidentes en la cabeza, rostro, manos, pies y otras partes del cuerpo. Todo trabajador debe de mantener en perfecto estado de conservación el equipo de protección personal que se le ha entregado, solicitando su cambio cuando se encuentre deteriorado. El casco de seguridad es uno de los EPPs básicos y se utilizará siempre en la obra o prestación del servicio. Su uso es personal y obligatorio y se cambiará al momento de sufrir algún impacto violento. Con el casco de seguridad, el trabajador se protege de caídas de objetos, golpes en la cabeza, proyección violenta de objetos y contactos eléctricos. En la ejecución de las actividades también es necesario el uso de calzado de seguridad con plantilla y o puntera reforzada para evitar golpes, cortes o pinchazos en los pies. Este material se adaptará a las características de la actividad. Por ejemplo, botines dieléctricos cuando exista riesgo de descargas eléctricas, o botas altas de goma cuando exista agua, barro, etc. En la manipulación de materiales y herramientas se utilizarán guantes de seguridad apropiados para evitar golpes, heridas, cortes o cualquier otro tipo de lesiones en las manos. Para trabajos con electricidad se utilizarán guantes aislantes y en todo caso estos trabajos se realizarán siempre por personal capacitado y autorizado. Cuando haya riesgo para los ojos será obligatorio el uso de gafas, caretas o pantallas de seguridad adecuadas. En los trabajos en altura con peligro de caída, será obligatorio el uso de sistemas anticaídas, como el arnés de seguridad, amarrado a un elemento resistente, revisándose frecuentemente el elemento de amarre y el mosquetón. No se deberá iniciar el trabajo sin alguno de estos EPPs básicos. Ahora revisemos los principales equipos de protección personal específicos. La mascarilla respiratoria se usará donde haya riesgo de emanaciones nocivas, tales como gases, polvo, humos, y se debe acondicionar el filtro adecuado al contaminante existente. La mascarilla se ajustará correctamente y se cambiará el filtro cuando sea necesario. Si se va a trabajar en espacios confinados, como cisternas, cámaras, galerías, etc., donde puede existir acumulación de gases tóxicos o falta de oxígeno, se deberá comprobar previamente la ausencia de este riesgo con equipos adecuados. Si en las operaciones se realizan actividades que generan un nivel de ruido elevado, como en el caso de taladros, martillos, neumáticos, etc., se hace necesario la utilización de protecciones auditivas. Usarlas correctamente rebaja el nivel de ruido que llega al oído y consiguen disminuir también el nivel del riesgo de sufrir lesiones de carácter auditivo. En zonas de circulación de máquinas, ferrocarriles o vehículos, se utilizarán chalecos reflectivos y casco para una mejor señalización y localización del trabajador. Recordemos también que ante cualquier situación que no podamos controlar, existe la negativa al trabajo de riesgo. ¿Qué es esta negativa al trabajo de riesgo? Es el derecho que tiene el trabajador a negarse a desempeñar cualquier tipo de actividad que genere un riesgo inminente y o intolerable para su integridad, el cual no puede controlarse por medios propios. En Lari, como parte del cumplimiento de este requisito solicitado por la normativa peruana, se ha establecido la política de negativa al trabajo, la cual es difundida a todo el personal que realice actividades productivas para Lari o en nombre de Lari Contratista SAC. ¿Qué se debe hacer ante riesgo inminente? Ante una situación de riesgo inminente y o intolerable que afecte la seguridad y o salud de los trabajadores, estos tienen el derecho a detener sus labores y o alejarse de su lugar de trabajo, sin que ello suponga pérdida de remuneración o la aplicación de una sanción por parte del empleador.
A continuación se muestra el formato que se debe aplicar ante este tipo de situaciones. Orden y limpieza. Manteniendo los lugares de trabajo en orden, se evitan resbalones y caídas, y se trabaja en mejores condiciones. El orden es un factor esencial en la seguridad. Los ambientes de trabajo estarán limpios y ordenados, y los materiales bien apilados y estables. Se observará especial cuidado en las zonas de paso, manteniéndolas libres de materiales. Dentro de las operaciones y servicios se circulará por las vías señalizadas. Deberá haber un botiquín disponible en cada zona de trabajo debidamente equipado. Las caídas de altura representan un gran número de los accidentes mortales del sector. Para controlar los riesgos que conlleva esta actividad, se deberá inspeccionar el equipo antes de utilizarlo y de forma periódica. Nivelar las escaleras durante el uso, de modo que no queden propensas a una caída o deslizamiento. No sobrecargar las escaleras. No emplear escaleras o dispositivos provisionales en lo alto de los andamios para aumentar su altura. En el caso del uso de escaleras de mano, se deberán adoptar las siguientes precauciones. Las escaleras de mano ofrecerán siempre las garantías necesarias de solidez, estabilidad, seguridad, aislamiento e incombustión. Las escaleras de madera no deberán pintarse salvo con barniz transparente, para evitar que queden ocultos algunos posibles defectos. Para el acceso a lugares elevados, las escaleras sobrepasarán 1 metro de los puntos superiores de apoyo. La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada y se asegurará su estabilidad antes de su utilización. En las escaleras simples, la parte superior se sujetará a la estructura o poste sobre el que se apoya. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o sobre las escaleras cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la estabilidad del trabajador. Se colocarán cumpliendo la regla de 4:1, es decir, formando un ángulo aproximado de 75 grados con respecto al piso. El ascenso, descenso y trabajo será siempre dando frente a los peldaños de las escaleras, nunca de espaldas. Los trabajos a más de 1.8 metros de altura se efectuarán utilizando cinturón de seguridad. Las escaleras no serán abordadas simultáneamente por dos trabajadores. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. El área alrededor de la base de la escalera deberá mantenerse limpia de materiales y sustancias resbaladizas. No se deben utilizar las escaleras como contravientos, largueros, puntales o cualquier otro fin que no sea para el que han sido diseñadas. Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. Cuando se utilicen para trabajar sobre ellas, se tomarán las precauciones propias de trabajos en altura. Otras recomendaciones. Para trabajos en cubiertas y en el caso de pendientes pronunciadas, se deberá utilizar sistemas anticaídas como arnés de seguridad. En ningún caso se pisará directamente sobre cubiertas o tejados de materiales frágiles, como vidrios, materiales plásticos, fibrocemento, etc. A continuación vamos a ver algunas observaciones encontradas en la realización de los trabajos en altura. Como se puede apreciar en las imágenes mostradas, se puede notar que en muchos de los casos se está dejando de usar la línea de anclaje y en otros casos se está sobreesforzando las redes con más de un trabajador en el mismo vano. Veamos ahora algunos ejemplos de accidentes de trabajos en altura.
Recomendaciones para instalaciones eléctricas. Debemos revisar el terreno y lugares donde se va a instalar las líneas aéreas propias del servicio. 2. Cercanías de líneas aéreas domiciliarias energizadas y colindantes. 3. Cuando trabajemos en el exterior, debemos ver si hay proximidad de líneas eléctricas de media tensión o cruce de las mismas. 4. Al realizar agujeros en el suelo o en las paredes, debemos evaluar la existencia de tuberías eléctricas empotradas. La instalación, mantenimiento y reparación de los equipos eléctricos de la obra o instalaciones solo pueden hacerla un electricista calificado, teniendo en cuenta que las reparaciones se deben hacer con la instalación desconectada y sin tensión. Cualquier improvisación o intervención de personas no calificadas puede ser causa de accidentes eléctricos casi siempre graves. Se vigilará atentamente el buen estado de las herramientas eléctricas portátiles, como taladros, lijadoras, etc., los cables de alimentación, enchufes, entre otros componentes eléctricos. Recomendaciones para maquinarias y vehículos. Los equipos existentes en la obra, equipos de soldadura, aparatos de corte, grúas y demás equipos, serán utilizados únicamente por personal competente. Si no está autorizado, no intente repararlos ni manejarlos. Utilice los equipos de trabajo respetando las normas y mantenimientos indicados por el fabricante. Las reparaciones, mantenimiento y limpieza se realizarán siempre con la máquina detenida. Se utilizarán únicamente equipos en correcto estado, utilizándolos correctamente y sin obligarlos a realizar sobreesfuerzos peligrosos. Vamos a ver ahora las principales recomendaciones para prevenir riesgos y peligros de accidentes en el manejo de vehículos. Manejo defensivo. ¿Qué es el manejo defensivo? El manejo defensivo es conducir para evitar accidentes, a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas de la vía, vehículo y el clima. Así son mis días, apurado, siempre contra el tiempo, afectando a los que más quiero y me quieren. Vivir acelerado causa accidentes. Cambiemos de actitud. No seas imprudente. Nosotros no tenemos la culpa. Respeta siempre los límites de velocidad. Cambiemos de actitud. Elige vivir. Técnicas de manejo defensivo. Recomendaciones generales. Esté alerta a las indicaciones de los demás vehículos. Evite distracciones. Sea preventivo, es decir, anticípese a cualquier situación. Deténgase a tiempo una vez que detecte el peligro. No lo haga en forma intempestiva. Pare suavemente. No se deje manipular por los demás conductores, del usuario o de los peatones. Sea más inteligente. Y principalmente, mantenga la distancia. Aplique la regla de los 3 segundos. Si no sabes de qué trata esta técnica de los 3 segundos, te la explicaremos en el siguiente video. La regla de los 3 segundos es una herramienta que nos permite saber si dejamos la distancia de seguridad adecuada con el vehículo que nos precede. Su aplicación es muy sencilla, solo tenemos que recoger un punto de referencia en la carretera como un poste o una farola. Cuando el vehículo que va delante del nuestro pase por ese punto, tenemos que contar 3 segundos, o lo que es lo mismo, decir 1001, 1002, 1003. Si tardamos menos de 3 segundos en pasar por ese punto de referencia, es que no estamos dejando la distancia de seguridad adecuada. De igual forma, el uso del celular queda terminantemente prohibido durante la conducción, tanto para contestar llamadas o realizar mensajes de texto. Mom, Jack's dropped his dinosaur. I can see it. Hang on, I'll get it for you. I'm sorry, mate, I got held up. How do you spell that again? Push! It only takes a split second to lose your concentration. Good drivers just drive. Recomendaciones con el vehículo de atrás. Gradúe sus espejos. Mire frecuentemente hacia atrás con ayuda de sus espejos. Confirme sus puntos ciegos. Indique sus intenciones. Use oportunamente sus direccionales 30 metros antes de ejecutar cualquier tipo de maniobra.
Pare suavemente, nunca pare intempestivamente y conserve su distancia también con el vehículo de adelante. Debe estar atento a los vehículos que se pegan. Si es necesario, disminuya la velocidad y déjelo que pase. Sea cortés, maneje correctamente, no agreda a otros conductores y mantenga siempre la calma. Recomendaciones para evitar choque de frente. No pase otro vehículo en lugares de poca visibilidad. Asegúrese que haya espacio suficiente. Sea cauteloso cuando se salga del pavimento. Al volver al carril puede chocar. Use el parasol del vehículo o gafas oscuras para protegerse de reflejos. Dirija su mirada al lado derecho de la vía. Nunca intente adelantar en una curva. Mantenga sus luces en buen estado y jamás trate de vengarse de otro conductor dejando las luces altas. Él puede perder el control del vehículo y chocar con usted. ¿Paso o no paso? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! Respeta, pues. Sí, compadre, cambia de actitud. No estamos aquí por las puras. Las señales de tránsito estamos para cuidarte. Mira. Cambiemos de actitud. Elige vivir. Recomendaciones para evitar choque en intersecciones. Lo más importante al llegar a una intersección es mantenerse alerta, respete las señales. Aminore la velocidad a medida que se aproxime a una intersección. Haga conocer sus intenciones, emplee las direccionales por lo menos 30 metros antes. Antes de girar o cruzar, asegúrese que los demás conductores han entendido sus intenciones. Avance con cuidado una vez asegurado que el paso está libre. No sea indeciso, puede provocar confusiones. No le pise la cola al vehículo que va adelante. Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Recomendaciones para ser un conductor defensivo. Prepárese a sí mismo y a su vehículo antes de sentarse al volante. Conduzca según los límites de velocidad. Revise todos los sistemas del vehículo. Use procedimientos prácticos para conducir. Siéntese con la espalda erguida. Planee su ruta. Ajuste su asiento de tal forma que permita espacio entre usted y el volante. Use el cinturón de seguridad y verifique que los demás ocupantes lo usen. Coloque sus manos en posición correcta. Recomendaciones al ser pasado o pasar. Al ser pasado, facilite al otro conductor el paso. Esté atento al tráfico frente a usted por si el otro vehículo es obligado a entrar en su carril. Al pasar, piense si es necesario pasar. Intente la maniobra en sitios permitidos. No se pegue al vehículo que va a pasar. Ponga direccionales antes de la maniobra.
Observe el tráfico que viene de frente y asegúrese que tiene espacio suficiente. Salga al carril de la izquierda. Cabe mencionar que según el Código Penal, está terminantemente prohibido manejar cualquier tipo de vehículo automotor si usted ha tomado, consumido o se encuentra bajo los efectos del alcohol, estupefacientes, narcóticos o alucinógenos. Las consecuencias de este tipo de actos pueden provocar daños graves o fatales para usted o la sociedad y sanciones económicas que van desde la suspensión del permiso para conducir hasta la pena privativa de la libertad. Esta canción es para hacerte recordar que sí se puede cambiar. Yo ya cambié, si me vacilo no me arriesgo. Yo ya cambié, cuando tomo no manejo. Cambiemos de actitud. Elige vivir. No te arriesgues. Que tu diversión no termine en un accidente. Yo ya cambié, si me vacilo no me arriesgo. Yo ya cambié, cuando tomo no manejo. Cambiemos de actitud. Elige vivir. Y por último, piense un instante. Al realizar su labor de una forma cordial, segura, consciente, ofrece al usuario un ambiente seguro, agradable, que repercute en beneficio para usted y los suyos. Recuerde, usted es un profesional en su labor. Recomendaciones para herramientas y manejo manual de cargas. El manejo de herramientas es aparentemente sencillo, pero es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar. Mantener las herramientas en buen estado. Usarlas adecuadamente. Conocer las instrucciones de uso. Guardarlas en un lugar seguro tras su utilización. Revisarlas periódicamente y conocer sus peligros. Y para el manejo manual de cargas, se procurará emplear lo menos posible la fuerza humana para levantar pesos. Y si se tiene que levantar algún peso, será con la espalda lo más erguida posible. El esfuerzo se debe realizar con las piernas, como se muestra en la imagen, y nunca con la espalda. El peso aceptado para el caso de los varones es de 25 kilogramos y de 15 kilos para el caso de las mujeres. Carlos, responsable de la seguridad en su trabajo. Desde muy temprano, estamos preocupados por ti. Para que puedas sentir, respirar, soñar, contemplar, escuchar. Estamos pendientes desde que comienza hasta que termine el día. Para que llegues sano a casa. Y mi tesoro. El poder para proteger tu mundo.